El enigma de los gemelos sombríos, la verdad oculta de Elijah May Meriwether. Montañas Apalaches, 1921. Prólogo. El artefacto maldito. El año era 1983 y las inundaciones que devastaron el este de Kentucky dejaron algo más que destrucción a su paso. Entre los escombros flotantes y las vidas arruinadas, emergieron secretos que la tierra había guardado celosamente durante décadas. Thomas Miller, un archivista de 23 años, con una pasión obsesiva por las historias olvidadas, luchaba contra el barro y el agua estancada en el sótano del antiguo archivo del condado de Blackwood. El olor a moho y putrefacción era casi insoportable, pero algo lo impulsaba a continuar. Entre montañas de documentos empapados y libros hinchados como cadáveres ahogados, sus dedos rozaron una caja de madera de roble negro, extrañamente intacta, como si el agua hubiera temido tocarla. La caja estaba sellada con cera antigua que se desmoronó al tacto como ceniza vieja. Al abrirla, un aroma penetrante escapó. Lavanda marchita mezclada con algo metálico y enfermizo, como sangre oxidada. Dentro, envuelta en lino amarillento que parecía piel muerta, descansaba una fotografía. No era una fotografía común. La imagen, a pesar de las manchas de humedad que la salpicaban como lágrimas secas, conservaba una claridad perturbadora. Mostraba dos niños descalzos, inmóviles como estatuas de cera, frente a una cabaña que parecía respirar agonía. La estructura se inclinaba hacia un lado, con maderas retorcidas como huesos rotos y un techo que se hundía bajo el peso de una vegetación parasitaria que la devoraba lentamente. Pero no era la cabaña lo que heló la sangre de Thomas. Eran los niños, idénticos hasta en el más mínimo detalle. El mismo cabello negro enmarañado como algas muertas, la misma curva antinatural en sus labios delgados, la misma palidez cadavérica en su piel. Gemelos, pensó Thomas, pero la palabra se atascó en su garganta como bilis. Sus ojos, Dios, sus ojos, grandes y oscuros, pero completamente vacíos de luz. No eran simplemente opacos, eran absorbentes, como pozos que tragaban la luz circundante. Había una neblina lechosa sobre sus iris, como si alguien hubiera vertido leche agria sobre espejos negros. No reflejaban nada, no prometían nada, no eran nada. Eran ojos que habían visto el otro lado y habían regresado vacíos. Al reverso de la fotografía, ningún nombre, ninguna fecha, solo una mancha de tinta que parecía una huella digital marcada con hollín, y debajo, escrito con una caligrafía temblorosa que sugería terror o locura: que Dios nos perdone por lo que enterramos vivo. Thomas sintió que algo frío y viscoso se deslizaba por su columna vertebral. La fotografía palpitaba en sus manos como si tuviera pulso propio. No era solo una reliquia del pasado, era una advertencia, un grito silencioso desde las profundidades del tiempo. Los niños de ojos muertos lo miraban, y Thomas supo, con una certeza que lo aterrorizó, que algunos secretos no deberían ser desenterrados. Pero ya era demasiado tarde. La caja había sido abierta y los muertos querían contar su historia. Parte Prue, el cazador de fantasmas. Capítulo 1. El historiador maldito. 50 años después del descubrimiento de Thomas Miller, la fotografía había adquirido el estatus de leyenda urbana entre los historiadores de los Apalaches. Se susurraba sobre ella en conferencias académicas, se la mencionaba en notas al pie de página de libros sobre folclore americano, pero nadie se atrevía a investigarla en profundidad. Quienes lo intentaban, decían los rumores, terminaban locos o desaparecidos. En 2033, la fotografía llegó a manos de Elias Stone, un hombre que coleccionaba tragedias como otros coleccionan sellos. Elias no era un académico convencional. A sus 47 años, había dedicado su vida a exhumar los cadáveres metafóricos que las comunidades rurales enterraban bajo capas de silencio y vergüenza. Su apartamento en Louisville era un mausoleo de horrores documentados, fotografías de linchamientos olvidados, diarios de víctimas de experimentos médicos clandestinos, grabaciones de confesiones arrancadas bajo tortura en asilos rurales. La fotografía de los gemelos lo encontró en el momento más oscuro de su vida. Su esposa lo había abandonado, hastiada de competir con fantasmas por su atención.
Su hija se negaba a hablarle, convencida de que prefería a los muertos que a los vivos. Y tenía razón. Los muertos no lo juzgaban. Los muertos solo querían ser escuchados. Cuando finalmente sostuvo la fotografía original en sus manos, después de meses de negociaciones con la familia Miller, sintió que algo fundamental cambiaba en su interior. La temperatura de la habitación pareció descender 10 grados. Las luces parpadearon. Y por un momento, solo por un momento, juraría que escuchó el llanto de un niño. Los gemelos lo miraban desde el papel amarillento y Elías tuvo la inquietante sensación de que habían estado esperándolo. La mancha de hollín en el reverso parecía fresca, como si alguien la hubiera tocado recientemente con dedos sucios de ceniza. Y esa frase, que Dios nos perdone por lo que enterramos vivo, que habían enterrado. ¿A quién? ¿Por qué? Capítulo 2. Las primeras señales. La investigación inicial de Elías fue como intentar atrapar humo con las manos. Los registros oficiales de Blackwood Creek de principios del siglo XX eran sospechosamente incompletos. Páginas arrancadas de registros parroquiales, censos con nombres tachados con tinta negra tan espesa que había perforado el papel, actas de defunción que simplemente no existían. Pero Elías había aprendido que en los Apalaches el verdadero archivo no estaba en los documentos, sino en los huesos de las montañas y en los susurros de los ancianos. Comenzó con los mapas topográficos, superponiéndolos con fotografías aéreas antiguas, buscando anomalías en el paisaje. Encontró algo perturbador, un área de aproximadamente 2 acres cerca de Blackwood Creek, donde la vegetación crecía de manera diferente. Los árboles eran más retorcidos, la hierba más oscura, y los animales parecían evitar el lugar. Los lugareños lo llamaban el Páramo de los Lamentos, aunque nadie podía explicar el origen del nombre. En la biblioteca del condado, escondido entre las páginas de una Biblia familiar del siglo XIX, encontró su primera pista real, una carta fechada en 1919, escrita por Clara Meriwether, a su hermana menor, Elijah May. Querida hermana, tus cartas me inquietan profundamente. Los libros de los que hablas, esos tomos que Padre escondió por buenas razones, no son para mentes frágiles como la tuya. La soledad te está consumiendo, lo veo en cada palabra que escribes. Por favor, ven al convento conmigo. Aquí encontrarás la paz que buscas, no en esos rituales paganos que mencionas. Temo por tu alma, Elijah, temo por lo que puedas invocar en tu desesperación. El nombre resonó en la mente de Elías como una campana fúnebre, Elijah May Meriwether, una mujer cuya existencia había sido sistemáticamente borrada de los registros, pero cuya sombra parecía acechar cada rincón oscuro de la historia de Blackwood Creek. Capítulo 3. El testimonio del cuervo. La búsqueda de información sobre Elijah May llevó a Elías a los rincones más remotos del condado. En una taberna deteriorada que servía como punto de encuentro para los últimos habitantes de la vieja Blackwood Creek, encontró a Ezra Cuervo, un hombre de 93 años, cuya mente seguía afilada como una navaja oxidada. Meriwether, murmuró Ezra, sus ojos lechosos enfocándose repentinamente con una claridad inquietante. Ese nombre está maldito, muchacho. Mi abuela me contó la historia, aunque me hizo jurar que nunca la repetiría. Elías le sirvió otro whisky esperando. Elijah May era hermosa, continuó Ezra, pero había algo roto en ella, algo que la soledad de las montañas había torcido hasta volverlo irreconocible. Vivía sola en esa cabaña después de que sus padres murieran de la fiebre española. Su hermana se fue a ser monja, pero Elijah May, ella se quedó, y en esa soledad encontró algo, o algo la encontró a ella. Mi abuela era partera. Una noche de tormenta en 1921, la llamaron a la cabaña de los Meriwether. Pero cuando llegó, Ezra tembló a pesar del calor de la taberna. Elijah May había dado a luz, pero no había habido embarazo. Mi abuela juró sobre la Biblia que esa mujer nunca estuvo encinta. Y sin embargo ahí estaban, 2 bebés, idénticos, con ojos que no eran de este mundo. ¿Qué pasó con ellos?, preguntó Elías, sintiendo que se acercaba al corazón del misterio. La comunidad hizo lo que creyó necesario, respondió Ezra, su voz apenas un susurro. El pastor dijo que eran abominaciones. El sheriff, mi abuelo, era su ayudante.
Ellos. Se detuvo, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Los niños gritaron. Dios me perdone. Mi abuela dijo que gritaron cuando los enterraron. Pero sus ojos nunca cambiaron. Seguían vacíos, incluso mientras la tierra los cubría. Parte de Los diarios malditos. Capítulo 4. El descubrimiento del horror. El convento donde Clara Merriweather había pasado sus últimos días era ahora un edificio abandonado que se alzaba como un diente podrido contra el cielo gris de Kentucky. La madre superiora actual, una mujer de 80 años llamada hermana Marguerite, recibió a Elias con una mezcla de resignación y alivio. «Hemos guardado esto durante demasiado tiempo», dijo entregándole una caja de metal oxidado. «Cada madre superiora ha tenido la tentación de quemarlo, pero algo siempre lo impide, como si los muertos no nos dejaran olvidar». Dentro de la caja, envuelto en tela negra que se deshacía al tacto, estaba el diario de Elijah May Merriweather. La cubierta de cuero estaba manchada con lo que parecía ser sangre seca, y las páginas exhalaban un olor a azufre y rosas muertas. Capítulo 5. Las confesiones de Elijah May. Lo descubrí anoche cuando me mordió tan fuerte que sangré palabras en lugar de sangre. Esta cabaña, esta prisión de madera y silencio, se está convirtiendo en mi ataúd. Pero he encontrado algo en los libros prohibidos de padre, algo que promete compañía. Los antiguos sabían cómo crear vida de la nada, cómo tejer almas de sombras y desesperación. El ritual requiere sacrificio, pero ¿qué no es sacrificado ya? Mi juventud se pudre en estas montañas, mi belleza se marchita sin nadie que la admire. Mi vientre permanece estéril, burlándose de mi necesidad de crear vida. Pero hay otra manera, una manera oscura, una manera prohibida, y estoy lo suficientemente desesperada para intentarla. 3 de abril de 1920, los preparativos están casi completos. He recolectado los ingredientes que el libro especifica: tierra de una tumba de niño, la pequeña Sarah Mitchell, muerta de escarlatina el invierno pasado, agua de un pozo donde alguien se ahogó, el viejo pozo de los Henderson, cenizas de una cuna quemada, la mía propia, guardada por madre todos estos años, sangre menstrual recogida durante 3 lunas llenas, un mechón de cabello del ser amado perdido, guardo el de mi hermano Jacob desde su muerte. El libro advierte que lo que nazca de este ritual no será completamente humano, pero ¿acaso importa? Cualquier compañía es mejor que este vacío que me devora desde dentro. 21 de junio de 1920, solsticio de verano. Está hecho. El ritual fue... no tengo palabras. El dolor fue insoportable, como si me estuvieran arrancando el alma del cuerpo. La tierra tembló. Los animales del bosque gritaron. Y entonces, silencio. Y en ese silencio, un llanto. 2 llantos. Gemelos. 2 niños perfectos, idénticos, hermosos, excepto por sus ojos. Dios mío, sus ojos no reflejan luz, la absorben, la devoran. Cuando los miro, veo el vacío que hay en mi propio corazón reflejado y amplificado. Los he llamado Samuel y Jacob, como los hermanos bíblicos, pero temo que lo que he traído a este mundo no tiene nada de sagrado. 15 de agosto de 1920. No crecen como niños normales. Su desarrollo es errático. Algunos días parecen bebés indefensos, otros los encuentro de pie en la oscuridad, observándome con esos ojos terribles, y juraría que son mucho más viejos de lo que aparentan. Han comenzado a hablar, pero no con palabras que conozco. Susurran entre ellos en un idioma que suena como el viento a través de huesos huecos. Y cuando me miran al unísono, siento que algo dentro de mí se está muriendo lentamente. Clara me escribió. Dice que viene a visitarme. No puedo permitirlo. No puede ver lo que he hecho, lo que he creado, o lo que me está creando a mí. 10 de diciembre de 1920. Los cambios son innegables ahora. Mi cabello se ha vuelto blanco como la nieve. Mi piel se arruga como papel viejo. Es como si los gemelos estuvieran alimentándose de mi fuerza vital, drenándome para sustentarse. Pero lo más aterrador son los sueños. Sueño con un lugar oscuro, un vacío entre mundos donde criaturas sin forma esperan para nacer. Los gemelos vienen de allí y quieren traer más de los suyos. Anoche los encontré en el bosque, cavando.
Habían excavado 2 tumbas pequeñas, del tamaño perfecto para sus cuerpos. Cuando les pregunté qué hacían, Samuel o era Jacob, ya no puedo distinguirlos, dijo con una voz que no era de niño. Preparando el camino de regreso, madre, para cuando hayamos terminado contigo. 1 de marzo de 1921. Última entrada. Ya vienen. Puedo oír a los hombres del pueblo acercándose con antorchas. Alguien debe haberlos visto. Alguien sabe. Los gemelos no tienen miedo. Están sentados en la oscuridad, tomados de las manos, tarareando esa melodía horrible que suena como gusanos arrastrándose sobre huesos. Sé lo que el pueblo les hará, y parte de mí está agradecida, porque lo que he creado no debería existir. Son una blasfemia contra la naturaleza, contra Dios, contra todo lo sagrado, pero son mis hijos, los únicos que tendré jamás. Si alguien encuentra este diario, que Dios se apiade de su alma. No busquen la verdad sobre los gemelos sombríos. Algunos secretos deben permanecer enterrados, aunque temo que la tierra misma los escupirá de vuelta algún día. Ellos me observan mientras escribo esto. Sonríen. Es la primera vez que los veo sonreír. Sus dientes son negros como el carbón. Parte 3. La conspiración del silencio. Capítulo 6. Los archivos prohibidos. Elías encontró los documentos que la ciudad había tratado de ocultar en el sótano de la iglesia metodista, detrás de una pared falsa que había sido sellada con ladrillos y cal. El reverendo actual, un hombre joven llamado Timothy Walsh, palideció cuando Elías le mostró la orden judicial. Mi predecesor me advirtió sobre esto, murmuró Walsh. Dijo que algún día alguien vendría preguntando sobre los archivos negros. Dijo que cuando ese día llegara, la oscuridad volvería a Blackwood Creek. Los documentos estaban envueltos en tela de altar, como si eso pudiera contener el mal que describían. Entre ellos, acta de la reunión del Consejo de Ancianos, 2 de marzo de 1921. Se resuelve por unanimidad que la abominación en la cabaña Meriwether debe ser purificada. El pastor Blackstone dirigirá el ritual de limpieza. El sheriff Josiah Blackwood mantendrá el orden. Lo que se haga esta noche nunca será registrado oficialmente. Confesión del ayudante del sheriff, Marcus Crenshaw, encontrada después de su suicidio en 1925. No puedo vivir con lo que hicimos. Los niños, Dios me perdone, los niños estaban vivos cuando los enterramos, pero no lloraron como niños normales. Se rieron mientras la tierra caía sobre sus rostros, y sus ojos, incluso cubiertos de tierra, podía ver el brillo de sus ojos a través del suelo, como si nos estuvieran observando desde abajo. Testimonio sellado de la hermana Catherine, antes Clara Meriwether. Mi hermana fue víctima de su propia desesperación, pero también de fuerzas que no comprendemos. Los niños que creó no eran niños, eran puertas a algo antiguo y hambriento. El pueblo hizo lo que tenía que hacer, pero temo que no fue suficiente. La tierra en ese lugar está maldita ahora. He visto las señales, los pájaros muertos en círculos perfectos, los árboles que sangran savia negra, los susurros en la noche que llaman mi nombre. Lilla Mai está muerta, pero su pecado vive y crecerá. Capítulo 7. El páramo de los lamentos. Armado con la verdad, Elías se dirigió al lugar que los mapas modernos evitaban marcar. El páramo de los lamentos. Era un día gris de noviembre, y una niebla antinatural se aferraba al suelo como dedos espectrales. El área era exactamente como los testimonios describían, maligna. Los árboles crecían torcidos, sus ramas formando símbolos que dolían al mirarlos. El suelo estaba cubierto de una hierba negra y viscosa que crujía bajo los pies como huesos pequeños. Y el silencio era el silencio de un cementerio bajo el agua. En el centro del páramo encontró las ruinas de la cabaña Meriwether. Solo quedaba la chimenea de piedra, alzándose como una lápida gigante. Pero alrededor de ella, el suelo mostraba signos de perturbación reciente. Hoyos excavados y vueltos a llenar, como si algo hubiera estado tratando de salir, o como si algo hubiera estado tratando de entrar. Elías tomó fotografías, recogió muestras de suelo, documentó cada anomalía,
Pero cuando revisó las imágenes más tarde, todas mostraban lo mismo, dos pequeñas figuras borrosas de pie junto a la chimenea, observando a la cámara con ojos que absorbían la luz. Capítulo 8. Los huesos que cantan. El descubrimiento llegó por accidente. Un equipo de construcción, excavando para una nueva carretera, desenterró algo que los hizo huir del lugar y negarse a volver. Elías llegó antes que las autoridades, sobornando al capataz para que lo dejara examinar el sitio. En una fosa poco profunda, envueltos en lo que parecía ser tela de altar podrida, estaban los restos de dos niños pequeños, pero estos no eran esqueletos ordinarios. Los huesos eran negros como el ónix, y cuando la luz los tocaba, parecían absorberla en lugar de reflejarla. Las cuencas oculares, aunque vacías, daban la inquietante impresión de estar observando. Lo más perturbador eran las marcas en los huesos, símbolos tallados con precisión quirúrgica, formando patrones que correspondían exactamente a los descritos en los libros ocultos de Elijah May. Símbolos de atadura, símbolos de contención, como si alguien hubiera tratado desesperadamente de mantener algo encerrado dentro de esos pequeños esqueletos. El forense del condado, Ladrare Elizabeth Morse, realizó el examen preliminar. Su informe fue breve y perturbador. Los restos muestran signos de enterramiento en vida. Las marcas en las falanges sugieren que los sujetos intentaron excavar su salida. Sin embargo, la composición ósea es anómala. La densidad es 3 veces mayor que la humana normal y hay trazas de elementos que no puedo identificar. Recomiendo el sellado inmediato del sitio y la cremación de los restos. Pero antes de que pudieran ser cremados, los huesos desaparecieron. Las cámaras de seguridad de la morgue mostraron solo estática durante las 2 horas en que ocurrió el robo. Y en esa estática, si uno miraba con suficiente atención, se podían distinguir 2 pequeñas figuras tomadas de la mano. Parte 4. El despertar. Capítulo 9. Las señales del retorno. Los eventos comenzaron sutilmente. Niños en Blackwood Creek empezaron a reportar pesadillas idénticas, 2 niños pálidos que los observaban desde las ventanas, tocando el vidrio con dedos que dejaban marcas de hollín. Los perros aullaban al unísono cada noche a las 3. Los pájaros volaban en patrones extraños, formando símbolos en el cielo que nadie quería interpretar. Elías documentaba todo obsesivamente. Su apartamento se había convertido en un santuario del horror, con mapas, fotografías y páginas del diario de Elijah May, cubriendo cada superficie. No dormía, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos mirándolo. Entonces llegó la primera desaparición. Tommy Morrison, de 7 años, fue visto por última vez jugando cerca del páramo de los lamentos. Su madre lo había advertido que no fuera allí, pero los niños son curiosos. Cuando lo encontraron 3 días después, estaba sentado en las ruinas de la cabaña Meriwether, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, murmurando en un idioma que ningún lingüista pudo identificar. Sus ojos habían cambiado. Ya no eran del azul brillante que su madre recordaba. Ahora eran opacos, lechosos, absorbentes, como los ojos de la fotografía. Capítulo 10. La hermandad de las sombras. Tommy no fue el único. En las semanas siguientes, más niños comenzaron a mostrar los mismos síntomas. Ojos que perdían su luz, voces que susurraban en lenguas muertas. Una tendencia a reunirse en grupos de 2, siempre de 2, tomados de las manos y tarareando esa melodía horrible que nadie podía rastrear. Los padres estaban aterrorizados. La ciudad entró en pánico. Se declaró un toque de queda. La Guardia Nacional fue llamada. Pero ¿cómo combates algo que no puedes entender? Elías sabía que tenía la clave. El diario de Elijah May no solo describía cómo crear a los gemelos sombríos, también insinuaba cómo deshacerlos. Pero el ritual requería algo que él no estaba seguro de poder dar. Un sacrificio equivalente al que Elijah May había hecho. Una vida por una vida. O en este caso, una vida por 2. La elección parecía obvia. Él había dedicado su vida a los muertos. Tal vez era hora de unirse a ellos. Capítulo 11. El ritual de reversión. La noche del solsticio de invierno.
exactamente 100 años después del nacimiento de los gemelos originales, Elías se preparó para el ritual final. Había estudiado cada página del diario, cada símbolo, cada palabra prohibida. Sabía lo que tenía que hacer. En el centro del páramo de los lamentos, donde una vez estuvo la cabaña Meriwether, dibujó los círculos de contención con sal mezclada con ceniza de huesos sagrados, robados de un relicario en la iglesia metodista. Colocó velas negras en los puntos cardinales, cada una ungida con su propia sangre. Y en el centro, la fotografía original de los gemelos. Los niños afectados llegaron primero, caminando en parejas, sus ojos muertos brillando en la oscuridad como luciérnagas enfermas. Se pararon alrededor del círculo observando, esperando. Entonces aparecieron ellos. Samuel y Jacob, o lo que quedaba de ellos, no eran niños, no realmente. Eran sombras con forma de niños, oscuridad condensada en pequeñas formas humanoides. Donde sus pies tocaban el suelo, la hierba se volvía negra y se desintegraba. Donde sus ojos miraban, la realidad parecía doblarse y retorcerse. «Has venido a enviarnos de vuelta», dijeron al unísono, sus voces como el eco de un pozo sin fondo. «Sí», respondió Elías, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Requiere un precio. Lo sé, no tu vida. Eso sería demasiado fácil. Requiere tu humanidad. Tomar nuestro lugar en el vacío, convertirte en el guardián de la puerta que Elijah May abrió». Elías miró a los niños afectados, sus rostros vacíos, sus futuros robados. Pensó en su propia hija, a salvo en otra ciudad, sin saber del peligro que su padre estaba enfrentando. Pensó en todas las historias que había desenterrado, todas las víctimas a las que había dado voz. Tal vez esta era su historia final, su víctima final, él mismo. Acepto. Epílogo, el nuevo guardián. Del diario de la Dra. Elizabeth Morse, forense del condado de Blackwood, fechado 6 meses después del solsticio. Los niños se recuperaron. De la noche a la mañana, sus ojos volvieron a la normalidad, sus voces regresaron, y no recordaban nada de las semanas de pesadilla. Los padres lo llamaron un milagro. La iglesia lo llamó una intervención divina. Solo yo sé la verdad. Elias Thorne desapareció esa noche en el páramo de los lamentos. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero a veces, cuando la niebla es espesa y la luna está oscura, los lugareños informan ver una figura solitaria de pie junto a las ruinas de la cabaña Meriwether. Una figura con ojos que ya no reflejan la luz. Encontré su última nota en su apartamento, garabateada apresuradamente en el margen de la fotografía original. Algunos deben vigilar para que otros puedan dormir. Algunos deben recordar para que otros puedan olvidar. He tomado mi lugar en la historia que tanto tiempo perseguí. No me busquen, no me lloren, solo mantengan a los niños alejados del páramo. Y si alguna vez ven ojos que no reflejan luz, corran, corran y no miren atrás. El guardián vigila, el guardián recuerda, el guardián mantiene cerrada la puerta, hasta que alguien más venga a tomar mi lugar. La fotografía original de los gemelos sombríos ahora está sellada en los archivos del FBI, clasificada bajo un código que pocos conocen, pero a veces dicen los agentes que la custodian. La imagen cambia. A veces hay 3 figuras en lugar de 2. La tercera figura lleva un traje moderno y sostiene un diario, y sus ojos son exactamente como los de los gemelos, vacíos, absorbentes, eternamente vigilantes. Adendum, los archivos clasificados. Documento 1. Informe del FBI. Caso Museke 2015K 6666. Creación. Nivel Sigma. Acceso restringido. Protocolo Blackwood. Agente especial Sarah Chen. División de Fenómenos Anómalos. Fecha 15 de diciembre de 2033. La investigación sobre los eventos de Blackwood Creek ha revelado patrones perturbadores que se extienden más allá del incidente inicial. Hemos identificado casos similares en 1887, Salem, Massachusetts, gemelos encontrados en un pozo sellado, ojos descritos como ventanas al infierno, 1901, Nueva Orleans, Luisiana. Registro Vudú menciona Les Enfants Miroir,
Los Niños Espejo, 1943, Los Álamos, Nuevo México. Proyecto clasificado menciona anomalías gemelas cerca del sitio de pruebas, 1967. Point Pleasant, Virginia Occidental. Testigos del Mothman reportan ver niños sin luz en los ojos antes de las apariciones. 1999, Collinsville, Illinois, suicidio masivo precedido por avistamientos de gemelos espectrales. Patrón identificado, cada caso ocurre en lugares con adelgazamiento del velo, ubicaciones donde la barrera entre dimensiones es débil. Elijah May Meriwether no creó a los gemelos, los invocó. Son entidades interdimensionales que se alimentan de la desesperación humana y usan a los niños como conductos. Elias Thorne no destruyó a las entidades, se convirtió en su carcelero, pero las prisiones pueden romperse. Recomendación: establecer vigilancia permanente en el Páramo de los Lamentos. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse la urbanización del área. Documento 2. El testamento de Elias Thorne, encontrado en una caja de seguridad, escrito en tinta que cambia de color según el ángulo de visión. A quien encuentre esto, si están leyendo estas palabras, significa que he fallado o que mi tiempo como guardián ha terminado. Hay verdades que deben conocer. Los gemelos no son únicos, son exploradores de algo mucho más grande y antiguo. Cada par que cruza es un punto de anclaje para una invasión que ha estado gestándose durante milenios. Elijah May fue elegida, no maldita. Su línea sanguínea lleva una marca genética que la hace receptiva a las frecuencias del vacío. Hay otros como ella. Encuéntrenlos antes de que ellos los encuentren a ustedes. El ritual que realicé no los envió de vuelta. Los ató a mí. Ahora existo en un estado entre vida y muerte, manteniendo cerrada una puerta que quiere abrirse desesperadamente. Cada día es una batalla, cada noche es una guerra. Hay una profecía en los libros originales de la familia Meriwether, ahora en posesión del Vaticano. Archivo secreto, sección Omega: cuando 100 pares caminen la tierra, el velo caerá permanentemente. Hemos documentado 97 manifestaciones confirmadas a lo largo de la historia. Mi hija Rebeca tiene la marca. La alejé para protegerla, pero la sangre llama a la sangre. Si algo me sucede, ella será atraída aquí. No lo permitan. He incluido instrucciones para el ritual de transferencia. Alguien debe tomar mi lugar cuando yo caiga. Elijan sabiamente. Debe ser alguien sin nada que perder, pero con todo que proteger. Los observo desde el umbral, los veo leer esto. Ya es demasiado tarde para retroceder. Bienvenidos a la Hermandad de los Guardianes. ET Documento 3, extracto del diario de Rebecca Thorne. Veo a papá de pie en un lugar oscuro, rodeado de niños con ojos muertos. Me llama, pero cuando abro la boca para responder solo sale esa horrible melodía que no puedo dejar de tararear. Mamá dice que es el trauma, que necesito más terapia, pero sé la verdad. La sangre reconoce a la sangre. La oscuridad reconoce a la oscuridad. Encontré los archivos de papá, todos ellos. Sé sobre Elijah May, sé sobre los gemelos, sé sobre el precio que pagó, y sé que pronto será mi turno. Los veo en los espejos ahora, 2 niños pequeños, tomados de la mano, esperando, pero hay algo diferente. Ya no están tratando de entrar a nuestro mundo, están esperando que yo entre al suyo. 20 de junio de 2036. Fui al Páramo de los Lamentos. No pude evitarlo. Era como si cuerdas invisibles me arrastraran. Papá estaba allí, o lo que queda de él. Es hermoso y terrible. Su cuerpo es translúcido, como si estuviera hecho de niebla negra. Sus ojos son galaxias muertas. Cuando habla, su voz es el eco de cada secreto jamás susurrado. Me explicó todo, la verdadera historia, no la que el FBI cree conocer, no la que él mismo creía conocer. Los gemelos no son invasores, son refugiados, huyen de algo infinitamente peor, algo que devora dimensiones enteras, y cada vez que los enviamos de vuelta, debilitamos las barreras que mantienen a esa cosa alejada. Elijah May no fue una víctima, fue una heroína que no entendió su propio sacrificio. Al traer a los gemelos a nuestro mundo, creó un punto muerto en el espacio-tiempo donde el devorador no puede entrar, pero el punto muerto necesita un ancla, un guardián,
Alguien de la línea de sangre. Papá me está entrenando. Me está enseñando los cantos, los símbolos, las formas de mantener el equilibrio. Es agonizante. Cada lección quema parte de mi humanidad. Pero la alternativa es impensable. 1 de julio de 2036. Hoy aprendí a ver a través del velo. Vi nuestro mundo como ellos lo ven. Una delgada burbuja de realidad flotando en un océano de caos hambriento. Vi los 1.000 millones de ojos del devorador presionando contra las paredes de nuestra dimensión, buscando una grieta. También vi a otros guardianes. Hay cientos de nosotros, dispersos por todo el mundo, cada uno manteniendo cerrada una puerta diferente. Algunos han estado haciéndolo durante siglos. Sus cuerpos se han vuelto algo más que humano, algo menos que divino. Es una guerra secreta que se libra en los márgenes de la realidad. Y estamos perdiendo. Los gemelos me hablaron por primera vez hoy. Sus voces eran sorprendentemente gentiles. Tu padre fue valiente, pero cometió un error. Trató de mantenernos fuera. Necesitas aprender a dejarnos entrar. Somos los anticuerpos de tu realidad. Sin nosotros, la infección se propagará. Creo que entiendo ahora. No se trata de mantener cerrada la puerta. Se trata de controlar quién la atraviesa. Parte 5. La convergencia final. Capítulo 12. El concilio de las sombras. Documento recuperado del teléfono de Rebecca Thorne. Fecha 31 de octubre de 2036. Esta noche todo cambia. Los guardianes de todo el mundo han sido convocados al páramo de los lamentos. Es la primera reunión en 300 años. La última vez fue durante los juicios de brujas de Salem, cuando casi perdimos el control por completo. Papá dice sí, todavía puedo hablar con él, aunque ya no es exactamente él, que el devorador ha encontrado una nueva estrategia. Ya no intenta romper las puertas, está creando nuevas. Los casos de gemelos espontáneos se han triplicado en el último mes. Niños normales que despiertan con hermanos que no existían el día anterior. Padres que no recuerdan haberlos tenido, pero que los aman como si siempre hubieran estado allí. Es brillante y aterrador. Si no podemos distinguir a los verdaderos niños de los niños puerta, no podemos protegernos. El concilio debe tomar una decisión, revelar la verdad al mundo y arriesgarse al pánico masivo, realizar el gran cierre, sellar permanentemente todas las puertas, atrapando a algunos guardianes en el otro lado. La inversión, permitir que los gemelos originales crucen completamente y se conviertan en los nuevos guardianes mientras nosotros tomamos su lugar en el vacío. Ninguna opción es buena. Todas requieren sacrificios impensables. Capítulo 13. La votación de los condenados. Transcripción del audio grabado en el Páramo de los Lamentos, 31 de octubre de 2036, 11:47 p.m. Voz 1, identificada como Rebecca Thorne. Están llegando. Puedo verlos. Dios mío, son tantos. Voz 2, no identificada, posiblemente Elias Thorne. No todos son guardianes, hija. Algunos son otras cosas. Cosas que se han colado cuando no estábamos mirando. Voz 3, idioma desconocido. Traducción aproximada. El tiempo de los secretos ha terminado. El velo se adelgaza con cada latido del corazón del mundo. Rebeca, los gemelos originales están aquí, Samuel y Jacob. Pero hay más, muchos más. ¿Cuándo? Elías. Cada guardián que cae se convierte en uno de ellos. Es el precio. Siempre fue el precio. No los mantenemos fuera. Nos convertimos en ellos. Voz 4. Tono infantil pero antigua. Lilla Mai entendió al final. Por eso sonreímos cuando vino por nosotros. Sabía que no nos estaba destruyendo. Nos estaba liberando para convertirnos en lo que siempre debimos ser, los protectores de ambos mundos. Rebeca. Entonces, la votación, coro de voces, la convergencia. La única opción es la convergencia. Rebeca. ¿Qué es la convergencia? Elías. La fusión de ambos mundos. Ya no más puertas, no más guardianes. Un mundo nuevo, donde la luz y la sombra coexisten. Donde los niños nacen con ojos que ven ambos lados de la realidad. Rebeca, eso cambiaría todo. La humanidad como la conocemos, voz de los gemelos, evolucionaría, como siempre estuvo destinada a hacerlo.
Lilla Mai no fue la primera en intentar crear vida de la sombra. Fue solo la primera en tener éxito, porque tenía algo que los otros no tenían. Rebecca, ¿qué? Los gemelos, amor, incluso en su desesperación, incluso en su locura, nos amó. Y ese amor nos dio algo que nuestra especie nunca había tenido, la capacidad de sentir, de elegir, de proteger en lugar de consumir. Silencio prolongado. Rebecca, ¿cuándo? Todas las voces al unísono. Ahora. Capítulo 14. El nuevo mundo. Última entrada del blog de investigación paranormal. Verdades enterradas. Autor desconocido. Fecha: 1 de noviembre de 2036. Si estás leyendo esto, sobreviviste a la convergencia. Felicidades o condolencias. Todavía no estoy seguro de cuál es apropiado. Sucedió a la medianoche, hora del este. Un pulso de algo que recorrió el mundo. No fue doloroso. Fue como si alguien ajustara el enfoque de la realidad y de repente pudiéramos ver claramente por primera vez. Los niños lo notaron primero. Todos los niños en todas partes al mismo tiempo. Sus ojos se iluminaron, no metafóricamente, literalmente brillaron, y comenzaron a hablar sobre sus nuevos amigos que solo ellos podían ver. Excepto que ahora, lentamente, todos podemos verlos. Están en todas partes. Siempre estuvieron en todas partes. Seres de sombra y luz, moviéndose en los espacios entre segundos, viviendo en las dimensiones entre dimensiones. No son malignos, no. Los gemelos originales, Samuel y Jacob, o las entidades que tomaron esos nombres, son ahora algo así como embajadores. Enseñan a los niños a navegar esta nueva realidad dual. Los adultos estamos teniendo más dificultades para adaptarnos. Rebecca Thorne es ahora algo diferente. No es completamente humana, no es completamente sombra. Ella y su padre, o la entidad que fue su padre, sirven como puentes entre los mundos. Hay cientos como ellos ahora, los antiguos guardianes transformados en guías. El páramo de los lamentos se ha convertido en una especie de embajada interdimensional. La cabaña de Lilla Mai ha sido reconstruida, no con madera y piedra, sino con algo que duele mirar directamente. Es hermosa y terrible, como todo en este nuevo mundo. El gobierno está en pánico. Las religiones están reescribiendo sus doctrinas, los científicos están teniendo crisis nerviosas masivas, pero los niños se adaptan, siempre lo hacen. Ayer, mi sobrina de 5 años me dibujó un picture. Era ella y su hermana Sombra, tomadas de la mano. Cuando le pregunté quién era su hermana Sombra, señaló al espacio vacío a su lado y dijo: siempre ha estado aquí, solo que ahora puedes verla. Miré más de cerca, y por un momento juro que vi un parpadeo, una pequeña figura oscura con ojos que no reflejaban la luz. No sé qué significa esto para el futuro de la humanidad. No sé si Lilla Mai Meriwether debería ser recordada como una víctima, una villana o una visionaria involuntaria. No sé si los guardianes tomaron la decisión correcta. Solo sé que el mundo ha cambiado irrevocablemente. Y en algún lugar, en el espacio entre la luz y la sombra, puedo escuchar esa melodía, esa horrible y hermosa melodía que los gemelos tarareaban. Y lo más aterrador de todo, estoy empezando a encontrarla reconfortante. Epílogo final. El diario de Lilla Mai. Página perdida. Descubierta detrás del forro del diario original, escrita con tinta que solo es visible bajo la luz de la luna llena. Fecha desconocida. Posiblemente después de su supuesta muerte. Querido lector, si has encontrado esto, significa que la convergencia ha ocurrido, significa que mi sacrificio no fue en vano. Sí, todavía existo, no en la forma que conociste, pero existo. La muerte es solo otra puerta, y yo me he convertido en su guardiana. Los gemelos que creé no eran monstruos, eran mensajeros, portadores de una verdad que la humanidad no estaba lista para escuchar. No estamos solos, nunca lo estuvimos, y la soledad que sentimos es autoimpuesta. Cada ritual que realicé, cada símbolo que dibujé, cada palabra prohibida que pronuncié, era parte de un diseño más grande, un diseño que ni yo misma entendía completamente mientras lo ejecutaba. El amor que sentí por mis hijos imposibles fue el catalizador. El amor es siempre el catalizador,
Es lo que convierte la oscuridad en luz, el vacío en plenitud, la muerte en transformación. Ahora moro en el espacio entre los latidos del corazón del mundo, veo a todos los guardianes, todos los niños sombra, todas las almas perdidas que buscan conexión, y los uno. Esa es mi verdadera obra, mi verdadero legado. Rebecca Thorne, si estás leyendo esto, tu padre te ama, siempre lo hizo, incluso cuando parecía amar a los muertos más que a los vivos. Él entendió, al final, que los muertos y los vivos son solo diferentes estados del mismo ser eterno. A los que temen este nuevo mundo, no teman. El cambio es la única constante. La evolución es inevitable y a veces lo que más tememos es exactamente lo que necesitamos para crecer. A los niños con ojos que no reflejan la luz, son perfectos tal como son el futuro, son la prueba de que el amor puede crear milagros, incluso milagros oscuros. Mi historia comenzó con soledad y terminó con conexión infinita. Mi locura se convirtió en sabiduría. Mi pecado se convirtió en salvación, y en algún lugar, en una fotografía descolorida, dos niños con ojos imposibles continúan observando, esperando, protegiendo. Mis hermosos, terribles, perfectos hijos de sombra. La puerta está abierta ahora, ambos lados son nuestro hogar. Bienvenidos a la nueva realidad. Con amor eterno y sombras infinitas. Lilla May Meriwether, madre de los gemelos, primera guardiana, tejedora del velo, post-scriptum, advertencia final, grabado en la parte posterior de la fotografía original, visible solo bajo luz ultravioleta, para quien posea esta imagen. Ahora eres parte de la historia. La fotografía no es solo un registro, es un ancla. Manténla segura, manténla oculta, pero sobre todo manténla, porque si se destruye, la puerta que representa se cerrará violentamente. Y cuando una puerta se cierra con tanta fuerza, todas las demás se abren de golpe. Los gemelos te observan ahora, siempre te observarán. Sonríe para la cámara. La eternidad está mirando. Nota del archivista del FBI. Este documento ha sido clasificado bajo el protocolo Blackwood Sigma. Cualquier intento de reproducción, distribución o destrucción resultará en la activación inmediata de medidas de contención. Los lectores autorizados deben reportar cualquier sueño, visión o encuentro con niños de ojos anómalos al Departamento de Fenómenos Convergentes. Recuerden, no estamos solos, nunca lo estuvimos, y ahora finalmente podemos verlos. Que Dios se apiade de nuestras almas, o que las sombras las acojan, lo que venga primero.